Hace un tiempo atrás había leído el Manifiesto Comunista, lo cual es una pérdida de tiempo, para ser honesto. Sin embargo, hay algo que existe llamado Manifiesto Anticapitalista. Y aunque estamos en Argentina y nada debería de sorprendernos, bueno, viene de la mano de Manuela Castañeira. Como siempre hablamos de o Fuerza Patria o La Libertad Avanza, dije, no, hablemos de algo que sea del trabajador y para el trabajador. Así que vamos a la izquierda. Primero pensé de que iba a tirarle un visto bueno a Nicolás del Caño y no. Lo mandó al caño, literalmente, porque dijo, no, no tiene estructura, se alejó del trabajador, que ya no... Bueno. Así que vamos con la otra propuesta de 2 millones de salario mínimo vital y móvil. Y bueno, buscando esto de los 2 millones mínimos, llegué a su cuenta de Twitter, lo cual... ¿Cómo que el manifiesto anticapitalista? Dije, y por lo tanto es lo que quiero que veamos. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tengan un excelente día y espero que tengan estómago para el manifiesto anticapitalista. Y ya sé que vamos a dar vuelta como calecitas, por lo menos de entrada, con los 2 millones para sacar a la gente de la pobreza, de la miseria, para acabar con el pluriempleo, para que alcance para vivir. Porque es lo único que dicen. O mi ley y mi ley y mi ley. Pero yo acá sí quiero remarcar algo porque acá sí ya no entendí. Y es de las y los trabajadores, de la juventud, las mujeres. Y a ver, yo conocía el LGTB. Pero LGTBTINB, ya no sé, mira. Ese INB, ya. Decídanse porque ya nos están mareando a todos. La cuestión es que ahora sí, empezando un poco más en ámbito económico, el Producto Interno por habitante es de 5% menor que en el año 2008. Ah, ok, empezamos, no voy a decir bien, sino por el lado que nos interesa a todos. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿por qué cayó el PBI per cápita, que así se debería de llamar, y no por habitante? Que al fin y al cabo es PBI per cápita. ¿Por qué cayó? Uno de los motivos sería justamente la inflación, la baja de la productividad y la baja del PBI en general. Sin embargo, esto lo atribuyen a cualquier otra cosa que no sea la inflación. ¿Por qué digo a cualquier otra cosa? Porque te dicen, no, otros países han crecido, pero nosotros no. ¿Tendrá algo que ver la inflación, che? Porque si nosotros nos ponemos a comparar, y acá tenés en la misma gráfica 3 líneas. La verde es Argentina. Las otras 2 representan a otros países latinoamericanos, que es la roja, y las economías avanzadas, la línea azul. Y la inflación, podés ver esto, está desde 1992. La inflación en los países avanzados y de otros países de la región es muy inferior a lo que se mostró en la República Argentina. Lo que nos lleva a la correlación evidente de inflación y la falta de inversión y de inflación con la pérdida de poder adquisitivo. Pero vamos a los puntos de este manifiesto anticapitalista, lo cual irónicamente va a remarcar bastantes puntos fuertes del capitalismo, que son puntos débiles del, más que nada tirando a marxismo, porque no quieren que les digan comunistas. Así que los puntos débiles del marxismo los van a tratar ellos mismos. Bueno, Argentina no crece hace 15 años, cierto. A partir de la crisis internacional del año 2008, cierto. Ahora, otro de los puntos interesantes es, ¿por qué desde el 2008 y no decir desde el año 2007? Considerando que en el año 2007 se intervino el INDEC y por lo tanto los datos reales no los teníamos. Así que tranquilamente yo te puedo decir, no del 2008, del 2007. Porque el gran fracaso sería cuando ya tenés que empezar a mentir con los datos que le das a la población. Bueno, fracaso rotundo, como se puede ver en la recesión del 98 al 2003. No, ese fracaso viene por una cuestión de deuda, que ya lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque la convertibilidad dependía de la paridad 1 a 1, los commodities caen, por lo tanto la balanza comercial se desploma. Como generalmente ese desplome de los commodities suele ser transitorio, se esperó que sea transitorio, no lo fue, duró más tiempo del necesario, se tomó más deuda de la que se podía asimilar, y el día de hoy sabemos de que la convertibilidad debería haber acabado en el año 97, sin embargo, bajo el contexto de ese momento, la mejor alternativa era un poco de deuda para mantenerlo. Sin embargo, ¿fue un fracaso? Sí. Viéndolo con el diario del lunes, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, si te plantás en el año 96-97, difícilmente veas el futuro y por lo tanto difícilmente veas la crisis que se avecina. Bueno, sigamos. El tema de no pagar la deuda con el FMI es otro problema más, ya que por más de que vos me digas, no, la deuda la gastaron en boludeces, bueno, la deuda se tomó a nombre del país y por lo tanto si no pagas la deuda
el país va a defaultear y por lo tanto van a venir sanciones económicas, lo cual va a afectar directamente al PBI y por ende al nivel de vida de la población, así como también vas a cerrarte al mercado de créditos internacional, lo que quiere decir que cualquier problema y necesites plata no te la van a dar, llevándote a una crisis social asegurada. Ahora, respecto a la distribución del PBI, acá viene algo muy divertido, que es su gráfica. No, ahora el trabajador recibe menos del PBI que antes y el empresario más. Cerca de 20 millones de trabajadores se reparten el 43% del PBI. En cuanto a los empresarios, el 45%, pero son el 2%. Bueno, si el problema es ese, para los de izquierda, ¿no sería mejor que en vez de que traten de pelear con el empresario y que los trabajadores directamente hagan que el trabajador se transforme en inversor o en empresario? Si es tan fácil como soplar y hacer botellas, bueno, dale. Entrenen a los trabajadores para que todos seamos empresarios y nos repartamos el pastel de forma más equitativa. No se puede, ¿verdad? Claro. Porque entonces querés sacarle la mordida a los que están poniendo guita. Pero eso ya vamos a llegar. Punto 2. Vamos a un salario mínimo de 2 millones. Lo cual es un problema. Porque ¿cómo lo vamos a financiar? Esta gráfica la muestran ellos para mostrar cómo ha caído el salario real de los argentinos. Pero hay un problema, si lo analizamos, a partir de febrero o marzo del año 2024 el salario empieza a crecer y se ve mucho más claro en el salario no registrado. ¿Pero qué no me acaban de decir que el salario no ha dejado de caer? Me están mostrando ustedes que el salario ha empezado a recuperarse. Y desde el año pasado, según sus propios datos. ¿Cuál es el problema? Que la excusa es los servicios públicos y los alquileres no se ven correctamente. Déjame decirte algo. El IPC muestra un panorama general. No es que te va a decir, vos tenés este IPC. Claro, con ese criterio hagamos 47 millones de índice de precio al consumidor y sería lo correcto. No alcanza el tiempo, ese es el problema. Entonces, vos agarrás las cosas bajo cuánta gente lo consume o cuánta gente lo usa y qué tan importante es un salario con respecto a esto. Ejemplo, vos alquilás, yo no. Bien, a vos te es importante el alquiler en el IPC. A mí no, porque no alquilo. ¿Por qué yo tendría que correr con, che, el IPC fue tanto si yo no alquilo? Vos capaz que tomás alcohol, yo no. ¿Qué quiere decir esto? Que también está contemplado en el IPC todas las bebidas alcohólicas. Pero vos tomás, yo no. ¿Se entiende? Vos no fumás, yo sí. También está contemplado en el IPC. ¿Se entiende? Es un general. No podés venir y decir, no, como yo alquilo tiene que tener mucho más peso. No, no podés. Tenés que ver acorde a cuánta gente utiliza eso. Y pasando a cómo financiaríamos los 2 millones de pesos de salario, necesitamos afectar la ganancia de los grandes capitalistas. Bueno, eso ya sabemos, lo viven pregonando y es al pedo. Necesitamos crecer. Hace falta mucha producción y trabajo para alcanzar el nivel de vida digno. Bienvenidos a los principios básicos de la economía. Principio 8. El nivel de vida de una población depende de su capacidad productiva. Principio 8 de la economía. Bueno, el problema es que para crecer hay que invertir. Ah, mirá. Aplaudo porque tenés razón. Para que un país crezca y produzca más, hace falta inversión. ¿Y los capitalistas qué? Como vimos, no paran de apropiarse de cada vez más parte de la riqueza social y no invierten en la Argentina. Se fugan toda e invierten en paraísos fiscales como Miami y en Uruguay. Uruguayos, ustedes tienen un paraíso fiscal. Adóptennos a los argentinos que queremos crecer, por favor. Dios mío, así que Uruguay ahora es un paraíso fiscal. Pero para que se pone mejor porque nos muestran que hay 400.000 millones de dólares que es de empresarios argentinos que está invertido en el extranjero. 245.000 millones en billetes, dólar, euro, etc. 104.000 millones en inversiones financieras, 51.000, casi 52.000 millones de dólares en inversiones reales. O sea, no me estás queriendo decir que esa plata hay que traerla. Porque si me decís eso, la pregunta no sería cómo traerla, sino ¿por qué se fueron? ¿No será acaso que la carga tributaria que te reviento a impuestos hizo que los empresarios decidieran agarrar su plata e invertir en otro lado que acá? ¿No será esa la solución para que esa plata vuelva, se invierta, dé puestos de trabajo y aumente la productividad? Pero también agregan esto. No solo no hay inversión, sino que las inversiones que ya están hechas no se aprovechan. En Argentina existe una altísima capacidad instalada ociosa en industria.
cierto, es verdad. Sin embargo, la pregunta no es si existe. La pregunta correcta es ¿por qué existe? Porque la gráfica es cierta. Ok. El problema es que no entienden cómo se mide para una empresa cuál va a ser la cantidad producida. Imagínate que cuando invertiste tenías cierta regulación, cierta cantidad de impuestos y habían ciertas leyes. Por lo tanto, invertiste para producir mucho. Sin embargo, la legislación va cambiando, los impuestos se van aumentando, las cosas cambian. ¿Va a cambiar la cantidad productiva tuya? Sí, por más de que tengas capacidad para mucho más, porque eso se mide a base de términos marginales. En el costo marginal más bajo vas a determinar la cantidad más alta con respecto a beneficio. En otras palabras, el costo más bajo y el beneficio más alto es la cantidad que vas a producir. Si vos podés producir 1000, pero el costo más bajo está en 600, al mismo tiempo que la ganancia está en 600, no vas a producir 1000, vas a producir 600. Ahora, ¿cómo se revierte esto? Primero, el tema de las leyes laborales son complicadas porque esa pelea por el trabajador ha llevado a que muchas empresas pierdan rentabilidad y por lo tanto no les convenga contratar a más gente y les sea menos rentable contratar a más gente. Por el otro lado, el tema de los impuestos. Mucho impuesto te impacta en costos, afectas el costo marginal y por lo tanto pasa lo mismo. Entonces, no hay un problema con respecto a impuestos, por ejemplo. Otra vez, pasando a la estafa del déficit cero, hablan de Milei, de la motosierra, pero también dicen es que la teoría monetarista de que el déficit fiscal es el culpable de todos los males del país es falsa. Enciende la expresión monetaria de los problemas reales del país, de sus causas materiales profundas. Ponele de que te lo doy como válido, de que no hay muchas causas. En Argentina. A ver, empecemos a rastrear los problemas. Deuda, ¿por qué viene dado? Porque el Estado gasta más de lo que recauda. Emisión monetaria, ¿por qué venía dado? Que eso nos llevó a altísimos niveles de inflación. Para cubrir todos los gastos pelotudos que el Estado quiso hacer porque tenía déficit. Y acá incluyo subsidios, sueldos de gente que solamente se metía porque era amigo de o familiar de o... ¿Qué? Gente que solamente la metían para disimular el desempleo, pero no había cómo pagarle. Déficit. Todos los problemas que tenía la Argentina podrían ser rastreados para el lado del déficit. Podrías tener otras causas como ser problemas directamente de deuda, sí. Sin embargo, la gran mayoría de las veces se puede rastrear hacia el lado del déficit. Y ya que hablamos de subsidio, es falso que los trabajadores reciben subsidios del Estado. Al contrario, un factor importantísimo del déficit fiscal del Estado son los subsidios directos a los empresarios. Bueno, veamos cuáles son estos subsidios. Pongamos el subsidio de inversión como el RIGI. No, una excepción impositiva no es un subsidio. Dos cosas completamente distintas. No es lo mismo que yo te diga, soy el Estado, te voy a subsidiar, toma platita, a que yo venga y te diga, soy el Estado, invertí en mi país y te voy a reducir o te voy a sacar la carga tributaria. En otras palabras, no te voy a sacar tu plata. Son cosas completamente distintas. Inflación, emisión monetaria y tipo de cambio. Además, el déficit fiscal no es el origen de todos los males porque no es verdad que la inflación se produce estrictamente por la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Estado. La palabra estrictamente es el problema acá, porque transforma esa frase en algo... Che, puede pasar de que la emisión no genere inflación. Y es cierto, hay excepciones a esta regla. ¿Cuáles excepciones? Suiza, por ejemplo, cuando tuvo tantos años seguidos de deflación, buscó inflación a través de la emisión. Sin embargo, la gente que invertía en esa moneda absorbió esa cantidad de moneda extra y no impactó en la inflación. ¿Por qué? Porque la demanda lo absorbió. El dólar estadounidense, moneda de uso internacional por excelencia, emiten. Pero la cantidad de demanda es global, lo que lleva a que se absorba bastante esa nueva moneda y casi no les impacta. Ok, ¿qué quiere decir todo esto? Que si vamos a las excepciones, ¡ay, sí, la izquierda tiene razón, imitamos! Vamos a los casos normales. Zimbabue, antes de dolarizar, tuvo una hiper justamente por emisión monetaria. Dolarizaron, ¡pum!, cayó la inflación. Dejaron de utilizar el dólar estadounidense y se fueron al dólar zimbabuense. ¿Qué pasó? Inflación para arriba hasta una hiper nuevamente. Entonces, por darte uno, Argentina, las veces que vos quieras que se haya emitido, la inflación se iba para arriba. Alemania,
durante la Segunda o Primera Guerra Mundial, la que más te guste. Hiperinflación de millones % por emisión monetaria. Digo, hay muchísimos ejemplos, pero no, nos agarremos de una excepción para mantener todo nuestro discurso. En fin, lo dejemos hasta acá porque es larguísimo el tema. Si quieren una segunda parte me avisan y lo hacemos. Mientras tanto, si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal, podés ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.